Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Bienvenidos a un nuevo podcast aquí en su sección, el podcast de Mazarik, en su canal educativo Mazarik. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que es muy importante: cómo iniciar una tesis. Sobre todo para aquellos que están iniciando una tesis, que la estén desarrollando o que hayan concluido y que, aquí en los comentarios nos puedan compartir todas sus experiencias al respecto. Lo primero que tenemos que saber es qué es una tesis. Ya lo hemos comentado en otros videos, que una tesis finalmente es una propuesta para solucionar un problema. Así es. De hecho, el sinónimo de la palabra, solo de la palabra tesis, más allá del documento escrito para poder titularnos, es propuesta. Es una propuesta para solucionar un problema. Por lo tanto, de alguna forma, cuando vamos a iniciar la tesis, debemos identificar el problema. Debemos seleccionar un tema, pero que a la vez este sea problemático. En el siguiente podcast vamos a hablar acerca de cómo identificar un problema de investigación, cómo hacerle para determinar ese problema. El día de hoy vamos a ver cómo iniciamos desde el punto de vista de la selección del tema, que también en ocasiones nos genera ciertas dificultades para nosotros determinar qué tema es el que vamos a investigar. Una vez teniendo definido qué es una tesis, preguntarnos cómo seleccionamos el tema. Cómo elijo mi tema de investigación, para lo cual debemos tener en cuenta diferentes características que tiene este. La primera característica es el gusto. Sin el gusto, sin la pasión que tenemos por un tema, les puedo asegurar que nos vamos a convertir en diletantes seguramente. ¿Qué es un diletante? Es una persona que constantemente está cambiando de tema. Y entonces va a terminar por olvidar ese tema, por abandonar ese tema. Invariablemente no va a concluir su trabajo de investigación. Entonces debe ser un tema que nos apasione, que nos guste, que nos mueva. Recuerden que en los otros podcasts hemos mencionado que de alguna forma seleccionar un tema de tesis o hacer una tesis es especializarnos en un área. Entonces, ¿qué más que especializarnos en un área que a nosotros nos interese, que a nosotros nos mueva, que a nosotros nos guste, que nos apasione? Entonces, esta característica es sumamente importante. La otra característica es que el tema debe ser viable. ¿Qué significa? Que sea viable, que sea factible, que pueda llevarse a cabo. ¿Cómo sabemos que un tema es factible? Pues en primera instancia vemos la institución donde nosotros estamos que nos permite hacer el tema. Recuerden que hay temas tabús, que hay temas que son bastante complejos y que muchas instituciones incluso nos señalan que no es posible hacerlo. Entonces hay que ver qué temas son los que nos van a permitir hacerlos. Si choca con el gusto, ahí tendremos que decidir qué es lo que más nos conviene. Porque precisamente si nosotros ya empezamos a hacer el trabajo y resulta que la institución nos echa abajo, pues habremos perdido tiempo. Entonces la viabilidad en ese sentido es muy importante. El otro punto de la viabilidad es que pues tengamos los recursos económicos y de tiempo. Si la escuela nos pide que en 9 meses o en un año o en 6 meses hagamos la investigación, pues nuestro tema de alguna otra forma nos debe llevar a concluirla en el tiempo establecido. Si no, nos vamos a ir retrasando o más bien puede llegar al punto en donde no lo concluyamos en lo que nos establece y también nos pueden echar atrás pues todo nuestro proceso de titulación. Los recursos económicos son importantes, incluso los recursos humanos, si es que lo vamos a necesitar. Si contamos con la parte económica, si es que vamos a movernos hacia algunos puntos que requieren precisamente un gasto, ¿no? O inversión en ese sentido. Entonces, esa es la viabilidad, pero tal vez la viabilidad más importante, ya salvando estas cuestiones que son hasta cierto punto administrativas y económicas, está la metodológica, que es la viabilidad de que existan las fuentes suficientes de información para nuestro tema. Que existan las fuentes documentales como libros, revistas, periódicos, páginas de internet que hablen sobre nuestro tema. ¿Qué pasa si no existe tanta información en las fuentes documentales? Pues vamos a tener esa limitante, sobre todo para aquellos que van a iniciar su trabajo de investigación. Resulta que y que no tienen tanta experiencia, les va a costar mucho trabajo, porque el tener un corpus documental bastante amplio te va a permitir de alguna manera redactar tu planteamiento del problema, tu marco conceptual, tu marco teórico. Entonces esta parte nos las va a limitar. La información entonces la tenemos que obtener de nuestra población de estudio, de nuestros instrumentos que nosotros estemos aplicando. Para eso requiere entonces que estos instrumentos sean confiables, tengan esa de alguna manera validez que nos va a permitir obtener una información que por otro lado
imagínense hacer un trabajo de un tema que tenga poca información, pues te vuelves pionero, seguramente en ese campo. Bueno, esto puede ser positivo o negativo, les digo, depende de cómo lo veamos. Te puedes convertir en pionero, pero a la vez puedes tener dificultades a la hora tú de redactar el trabajo. Entonces ahí tienes que considerar. Para lo cual siempre es importante hacer un mapeo bibliográfico. ¿Qué es un mapeo bibliográfico? Es buscar información. Cuando nosotros ya decimos, bueno, este tema me gusta, voy a buscar qué tipo de información existe al respecto. Es decir, ponerte en el punto de saber el estado del arte, digamos, del tema. La revisión de la literatura es sumamente importante, no solo al iniciar, al seleccionar el tema, sino a lo largo de todo el proceso. Entonces, eso te va a dar una idea de qué tanta información y qué tipo de información existe, qué investigaciones se han realizado respecto al tema. Entonces, la viabilidad es sumamente importante a la hora de analizar si ese tema lo vamos a seleccionar o no. Otro es que sea novedoso. Cuando hablamos de que sea novedoso, significa que sea un tema emergente dentro de nuestra disciplina, que se esté discutiendo, que se esté debatiendo, y en este sentido es importante ver diferentes fuentes donde podemos obtener esta información. Nos pueden sugerir los maestros que son especialistas en el tema, ir a congresos, a conferencias específicas de nuestra área. Eso nos va a abrir el panorama de saber cuáles son digamos, nuestras discusiones actuales respecto a la disciplina, lo que se está debatiendo, lo que se está hablando en los diferentes medios de comunicación, revisar pues todo lo que se está haciendo en redes sociales, lo que se está haciendo en medios escritos, no escritos, todo para que tengamos una idea de cuál es ese tema emergente. Y si nos apasiona además, pues es doblemente importante. Es un tema que debe ser resuelto y entonces nosotros vamos a proponer esa solución. La otra característica es que sea original. Mucha gente confunde el que sea novedoso con que sea original. Y también señala que la originalidad piensa que es algo que pues, nadie más ha hecho. Y eso es mentira. Recuerden que no hay nada nuevo bajo el sol. Que no vamos a descubrir el hilo negro. Y por lo tanto la originalidad recae en que nosotros vayamos a utilizar instrumentos, tanto de recolección de información de la investigación documental como la investigación de campo, novedosos. Que a lo mejor nosotros los diseñamos. O en su defecto, si estamos utilizando instrumentos que ya se han aplicado en otros estudios y que han sido validados, pues de alguna forma que la población de estudio a la que nosotros vamos a aplicar esos instrumentos, es decir, el contexto, sea el original, que nadie más haya hecho esos estudios en esa población, en ese contexto, en ese escenario. El enfoque que nosotros vamos a darle, eso también va a ser original. Entonces, recuerden, en eso radica la originalidad de un estudio. Todas esas características, gusto, viabilidad, novedad, originalidad, van a permitirte a ti decir, bueno, efectivamente yo estoy ante un tema que es sumamente importante, ¿o no? Entonces, toma en cuenta esas características. Lo siguiente que debes tomar en cuenta tú a la hora de estar iniciando en tu trabajo es cómo delimitar mi tema de investigación. Para lo cual ya hemos hecho videos al respecto, videos tutoriales de cómo hacerlo. Debes determinar el tema, que no es lo mismo que el título. El título, una vez que tengas estos puntos, automáticamente vas a tener el título. El tema es, ¿qué tema es el que voy a abordar? Bueno, ya lo tienes. Va a ser, por ejemplo, cultura organizacional y calidad de servicio al cliente. Ese es mi tema. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema de estudio es que tú dices que uno tiene relación con el otro. Que si no hay, de alguna manera, un clima organizacional adecuado, pues la calidad de servicio al cliente es inadecuado, etc. Entonces tú problematizas esa situación. Después debes señalar, una vez que tengamos el problema, la población de estudio. Es decir, ¿a quiénes vamos a aplicar el estudio? Debes determinar la institución, la empresa, a quién tú vas a aplicar el estudio. Puede ser una escuela, puede ser el público en general. Es decir, tú lo vas a determinar. Esta determinación es muy importante porque son los que vamos a poner o aplicar los instrumentos de investigación. Y previamente ya hicimos una exploración para decir que existe dentro de esa población de estudio esa problemática. Porque si no, entonces, ¿cómo sabes tú que existe esa problemática? Esta cuestión de cómo identificar el problema de investigación, no cómo redactarlo, porque ya tenemos un video de cómo redactar el planteamiento del problema, sino cómo identificar un problema, cómo mi tema lo cambio a un problema, o cómo es que a veces un tema no es un problema. Eso lo vamos a ver en los siguientes podcasts, para que tú puedas ver cómo identifico un problema de investigación. Pero entonces, la población de estudio va a ser sumamente importante que la podamos determinar.
el lugar donde lo vamos a aplicar, la ciudad, el municipio, la localidad, es otro punto esencial para determinar el tema que yo voy a investigar. Y finalmente, cuando tengas esos puntos, el tema, el problema, la población y el lugar, puedes redactar ya el título que se compone de esas variables. Y entonces esos son los primeros puntos que debemos considerar para iniciar una tesis, para iniciar previamente el proyecto de investigación. Si no has seleccionado, determinado el tema considerando las características que les acabo de mencionar, es muy probable que estemos en un punto donde desconocemos el tema, donde sea muy metodológicamente bastante endeble el trabajo y nos los vayan a echar hacia abajo y estemos perdiendo tiempo a la hora de elaborarlo. Entonces deben considerar todos esos puntos a la hora de iniciar su proyecto de investigación, específicamente seleccionar su tema de investigación. Bueno, mis queridos educandos, no olviden de suscribirse, de darle like, de compartir el video, de dejar todos sus comentarios que nutren el canal, que son sumamente importantes, de activar la campanita de notificación. Hasta la próxima.